Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Se les invita a tomar asiento. En el mes de mayo de 1920, la columna de la legalidad jugó un papel importante en la historia de nuestro país, en donde cadetes del heroico Colegio Militar escoltaron al presidente de México como una muestra de lealtad al garantizar la seguridad y mantener la institucionalidad de nuestra nación. Preside esta ceremonia conmemorativa al 105 aniversario de la Columna de la Legalidad, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le acompañan en la línea de honor el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Senador José Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores. Doctor Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República. Doctor Julio Verdegués Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. Doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Maestro Marat Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo y Previsión Social.
Licenciada Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura. Maestra Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo. Licenciada Minerva Citlali Hernández Mora, Secretaria de Mujeres. Maestro Zoe Alejandro Robledo Aburto, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y General de Brigada de Estado Mayor, Francisco Javier Zubía González, Director del Heroico Colegio Militar. También contamos con la distinguida presencia de integrantes del Gabinete Ampliado del Gobierno de México, así como staff de Presidencia de la República. Funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional. Directores generales de las Armas y Servicios. Directores de planteles del Sistema Educativo Militar. Generales en situación de retiro. Generales, comisarios, jefes, inspectores, oficiales, cadetes, tropa y escala básica, pertenecientes al Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Así como representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen por Internet a través de las redes sociales. Reciban todas y todos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México y Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas. Senador Gerardo Fernández Noroña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina. Compañeras y compañeros integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República. Funcionarios de las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina, generales, almirantes, comisarios, jefes, capitanes, inspectores, oficiales, cadetes del Sistema Educativo Militar, personal de tropa y de escala básica, generales en situación de retiro, representantes de los medios de comunicación, a todas y todos, muy buenas tardes. Para los integrantes del Instituto Armado, es motivo de orgullo recibirlos el día de hoy en este emblemático, heroico Colegio Militar por dos razones. La primera, porque en esta significativa fecha conmemoramos el 105 aniversario de la Columna de la Legalidad, acontecimiento histórico en el que cadetes de este insigne plantel escribieron una hazaña más de lealtad en el devenir nacional. Y la segunda, porque por primera vez nos acompaña en este nido de aguiluchos, en su investidura de Presidenta de la República y Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Hablar del heroico Colegio Militar es hablar de una bicentenaria institución educativa que en su historial ha registrado diversos episodios memorables, en los que sus hijos han dado muestra de probada lealtad a las instituciones legalmente establecidas y a la figura presidencial. Es precisamente la columna de la legalidad uno de estos acontecimientos que se llevó a cabo del 7 al 21 de mayo de 1920, durante el periodo posrevolucionario, cuando Venustiano Carranza, entonces presidente de México,
se enfrentó a la rebelión del Plan de Agua Prieta al final de su mandato. Esta rebelión ocasionó que el primer mandatario de la nación decidiera cambiar la sede de su gobierno al puerto de Veracruz para garantizar la seguridad de los poderes de la Unión, por lo que a principios del mes de mayo trasladó a bordo de un tren a su gabinete servidores públicos y tropas. Durante este movimiento, los cadetes del Colegio Militar custodiaron al presidente de la República, siendo atacados el 9 de mayo de 1920 por fuerzas adversarias en la región de Apizaco, Tlaxcala, en donde los alumnos de caballería de este plantel, al mando del coronel Rodolfo Casillas, ejecutaron una carga de caballería, provocando la desbandada de los agresores. Esta acción militar es conocida como la última carga al sable realizada en nuestro país. Con esta carga de caballería, una vez más, los cadetes demostraron su arrojo, ejemplar abnegación y espíritu de sacrificio para defender la legalidad y el orden constitucional, valores que sus antecesores habían inmortalizado en la gesta heroica de Chapultepec de 1847 y en la Marcha de la Lealtad de 1913. Amable auditorio, las gloriosas proezas de los hijos del heroico Colegio Militar nos han demostrado que han estado siempre del lado correcto de la historia, porque en cada etapa del devenir nacional que participaron, dejaron un legado de honor y lealtad para todos los mexicanos, especialmente para las nuevas generaciones de militares. Su guía ha sido y será siempre el amor por México. En los tiempos actuales, patentizamos el valor de la lealtad en cada una de las acciones que llevamos a cabo en todo el país, en beneficio de la sociedad y en aras del progreso nacional, como la aplicación del Plan DN3E en auxilio a la población civil en casos de desastre, la permanente participación en la Estrategia Nacional de Seguridad, en coordinación con diversas autoridades, la participación en proyectos prioritarios del Gobierno federal, entre los que destaca la reciente puesta en marcha de la construcción de trenes ferroviarios hacia el norte del país. Estas importantes tareas que están comprendidas en nuestras misiones generales, las cumplimos con total determinación, porque entendemos que la nación demanda del esfuerzo y la voluntad de todos los mexicanos. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Gobierno, sociedad y Fuerzas Armadas, podemos hacer frente a cualquier amenaza si ponderamos, como se hace actualmente, la unidad nacional y el bien de nuestra patria. Inquebrantables ideales con los que, sin duda, usted, desde el primer día de su gobierno, ha liderado a las instituciones de la República y ha guiado el destino del país. Es por ello que las fuerzas de tierra, mar y aire nos enorgullecemos de conferirle nuestra lealtad a la primera mujer presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Sentimiento que se magnifica aún más al compartir su visión humanista y cercana a la sociedad con la esencia de nuestros orígenes que nos amalgan con el pueblo mismo. En ese sentido, quiero retomar un fragmento del mensaje que usted pronunció el pasado 5 de febrero durante la ceremonia conmemorativa al 108 aniversario de la Constitución de 1917. Cito:
El presente y el futuro son del pueblo y con ello se fortalece la patria. Todo por el pueblo, todo con el pueblo. Nuestra razón de ser, servir al pueblo. Bajo esa premisa, las Fuerzas Armadas le refrendamos el firme compromiso de seguir empeñando nuestras capacidades y fortalezas institucionales en beneficio de los mexicanos. Bajo esa misma premisa, los cadetes de este heroico colegio militar y los integrantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, seguiremos acompañando a las instituciones y a su investidura presidencial por el bien de los mexicanos, por la grandeza de nuestra patria y, como reza el lema de este heroico plantel, por el honor de México. Muchas gracias. Favor de tomar asiento. Se les invita a escuchar una reseña histórica del 105 aniversario de la Columna de la Legalidad. El México posrevolucionario comenzó con la promulgación de la Constitución de 1917, enarbolando en sus artículos los valores y los sacrificios que caracterizaron el triunfo de la Revolución Mexicana. Este importante documento permitió la reconstrucción del país, sentando las bases para la configuración de un Estado moderno y democrático, a través del establecimiento de la soberanía popular, la garantía de los derechos individuales y sociales, lo que permitió en ese momento histórico una aparente estabilidad. Sin embargo, años después, en 1920, en la víspera de la sucesión presidencial, se presentaron diferentes conflictos políticos, proclamando el 23 de abril el Plan de Agua Prieta, con la finalidad de desconocer al presidente Venustiano Carranza. Esta situación generó que la estabilidad del gobierno fuera crítica e insostenible en la capital de la República, motivo por el cual el presidente Carranza se vio obligado a tomar la difícil decisión de trasladar los poderes de la nación al puerto de Veracruz para preservar la legitimidad de su gobierno. Por lo anterior, Venustiano Carranza convocó a todas las fuerzas leales del país, instruyendo al general Francisco L. Urquizo, secretario de Guerra y Marina, que asignara a los cadetes del Colegio Militar, herederos de las más nobles y puras tradiciones militares, que proporcionaran seguridad al convoy que lo trasladaría al estado de Veracruz. El 6 de mayo, el general Joaquín Musel, director del Colegio Militar, reunió a los cadetes voluntarios, quienes al mando del coronel Rodolfo Casillas, aceptaron con gran valentía y arrojo la honrosa misión de coadyuvar en la recuperación del orden constitucional. El 7 de mayo, el convoy presidencial partió de la Villa de Guadalupe al Distrito Federal. Pasando por varios poblados, hasta llegar el 9 de mayo a la estación de Apizaco, Tlaxcala, donde el convoy se reabasteció de víveres y pertrechos. A inmediaciones de este poblado, fuerzas rebeldes, al mando de los generales Máximo Rojas y Reyes Márquez, atacaron sorpresivamente el frente presidencial con la finalidad de impedir su avance. El coronel Casillas, al mando de este selecto grupo de cadetes, organizó una carga al sable para contrarrestar la acción de las fuerzas obregonistas, por lo que ordenó a los valerosos cadetes, con voz firme y fuerte, lo siguiente: ¡Cadetes! ¡Mano al sable! ¡Y desenvainar!
¡Al sable contra el enemigo! ¡Carguen, dragones! La ferocidad y el ímpetu de las oleadas de caballos hicieron que poco a poco las tropas enemigas fueran abatidas, para finalmente hacer que huyeran en completa desorganización, logrando replegar al enemigo y proteger la integridad del presidente. Este hecho de armas quedó registrado en los libros de la historia nacional como la columna de la legalidad. Y la participación de los cadetes del Colegio Militar en este importante acontecimiento constituye una muestra memorable de la lealtad a las instituciones legalmente constituidas y resalta los valores y virtudes fundamentales que caracterizan a todos los integrantes del Instituto Armado. Favor de ponerse de pie. En el marco de esta ceremonia conmemorativa al 105 aniversario de la Columna de la Legalidad, 7 compañías de cadetes del Heroico Colegio Militar realizarán una salva de fusilería al mando del coronel de Infantería de Estado Mayor, Jesús Epifanio Aldrete Calvillo, comandante del Cuerpo de Cadetes.
Escuchemos el mensaje que dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Sean tan amables de tomar asiento. General Ricardo Trevilla Trejo, Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, generales, almirantes, comisarios, jefes, capitanes, inspectores, oficiales, cadetes, personal de tropa, marinería y escala básica, pertenecientes al Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y Guardia Nacional. Altos mandos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como de la Armada de México. Generales en situación de retiro. La lealtad es uno de los altos valores del ser humano. La lealtad no es solo una divisa, no es solo un principio, es una actitud cotidiana, es un baluarte moral, ético, que distingue y honra a quienes la manifiestan, sobre todo en los momentos más difíciles de la vida y de la historia. La lealtad es una virtud intrínseca a quienes han formado y forman parte de este heroico colegio militar. Así lo hemos comprobado las y los mexicanos cuando recordamos la gloriosa historia de México, que está llena de hazañas de las y los cadetes del colegio militar. Desde el cumplimiento a la orden del primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria, que contempló el traslado de la institución al fuerte de Perote para contar con cadetes formados que apoyaran a la República y pelearan para que los españoles pertrechados en San Juan de Ulúa, último reducto del régimen colonial en nuestro territorio, salieran definitivamente. Ni duda cabe de que el episodio más relevante de lealtad a la patria por parte del alumnado de esta institución educativa se registró en el corazón de nuestra historia el 13 de septiembre de 1847, cuando los leales y fieles cadetes defendieron con su vida el Alcázar de Chapultepec ante el invasor extranjero, en aquella invasión estadounidense que nos quitó más de la mitad de nuestro territorio. Recientemente hemos recordado con emoción y gratitud el acto heroico protagonizado por los cadetes del Colegio Militar aquel domingo del 9 de febrero de 1913, en el que los jóvenes respondieron con convicción y valentía a la convocatoria del presidente Madero para escoltarle a retomar el Palacio Nacional de manos de la traición y el golpismo alentado por intereses autoritarios y contrarios a la voluntad popular. El día de hoy nos convoca el homenaje a los cadetes del Colegio Militar que una vez más defendieron la legalidad y la Constitución al acompañar al presidente Venustiano Carranza en su salida hacia Veracruz en 1920, para defender la institucionalidad del gobierno emanado de la Revolución y de la Constitución de 1917. El 5 de mayo de 1920, Venustiano Carranza emitió un manifiesto a la nación en respuesta a la creciente oposición y críticas que enfrentaba su gobierno,
especialmente tras la proclamación del Plan de Agua Prieta por el general Adolfo de la Huerta. En este manifiesto, Carranza lamentó la premura de la lucha política y condenaba la desestabilización de su gobierno. El 7 de mayo de 1920, Carranza utilizó la línea del ferrocarril mexicano para evacuar la Ciudad de México. A pesar de las tensiones y la inminente amenaza de sus opositores, la decisión fue un intento de mantener el control del gobierno y preservar la institucionalidad. Los trenes partieron de la estación Buenavista, marcando el viaje o el inicio de un viaje incierto. Un día como hoy, 9 de mayo de 1920, en Apizaco, Tlaxcala, el coronel Rodolfo Casillas ordenó realizar una carga de sable, cuyo resultado logró desorganizar y repeler a sus atacantes, y con ello resguardar la integridad del presidente Carranza y sus acompañantes. El trayecto estuvo plagado de dificultades, de combates y sacapelas, que los jóvenes cadetes se enfrentaron con compromiso y entereza, demostrando su lealtad al gobierno legal y legítimamente constituido. El 17 de mayo, a la altura del pueblo de Aljibes en Puebla, el enemigo atacó de improviso, perdiendo la vida el cadete Ignacio Ibarba, y fueron aprehendidos varios de sus compañeros. Ante estos lamentables hechos, con toda responsabilidad y valentía, el presidente Carranza ordenó al general de brigada Francisco Eliurquizo el inmediato regreso de los cadetes de artillería y de caballería del Colegio Militar a la Ciudad de México. El coahuilense consideró que a partir de ese momento la participación heroica de los jóvenes sería un sacrificio en vano. Pocos días después, en la madrugada del 21 de mayo, el presidente Carranza fue asesinado en el cobertizo en el que se resguardó en el pueblo de Tlaxcaltongo. La decisión presidencial de ordenar el retorno de los alumnos del Colegio Militar es un reconocimiento intrínseco a la lealtad, al valor y al heroísmo mostrado por una juventud que a criterio de Venustiano Carranza debiese vivir para, con su ejemplo, servir a los más altos valores de la patria. Nuestra historia está llena de mujeres y hombres valerosos, que en momentos de decisión marcaron la vida de nuestra gran nación. Con sus errores y aciertos, como cualquier héroe, Venustiano Carranza es el primer general del ejército constitucionalista, el que promueve el nacimiento del ejército mexicano. Fue en el año de 1913 que Carranza marcó un punto de inflexión que cambiaría el rumbo del país para siempre. La revolución que había comenzado con el anhelo de democracia y justicia se vio amenazada por la traición de Victoriano Huerta, quien perpetró un golpe de Estado y el asesinato de Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Carranza, quien era gobernador de Coahuila, estado natal de Madero, al enterarse del golpe de Estado, pudo haber permanecido al margen y observar cómo la tiranía se apoderaba del país, como lo hicieron los demás gobernadores. O podía levantarse y defender lo que consideraba un deber moral y patriótico, con la convicción de un líder que entiende la importancia del momento, optó por lo segundo. En un acto de valentía, Carranza decidió convertirse en el único gobernador que se alzaría contra el golpe de Estado, asumiendo la responsabilidad de luchar por la democracia y la justicia. Esto significa que el ejército mexicano nació en contra de un golpe de Estado, es decir, la institución de la que ustedes
forman parte. A diferencia de muchos ejércitos del mundo, no viene de las élites, sino que tiene un origen popular, y este se ha mantenido hasta nuestra fecha. Así que cuando decimos, el soldado, el ejército mexicano es pueblo uniformado, debe reconocerse con orgullo y como una fortuna histórica. México es un gran país. Muchos gobernantes del pasado pusieron su vista en otras latitudes, pero nosotros, aun cuando observamos experiencias de otras regiones, nos sentimos profundamente orgullosas y orgullosos de ser mexicanos. Y la memoria nacional es el alma de la vida y de la historia. Nuestra historia está llena de memorables acontecimientos que hablan de la valentía, el coraje y la resistencia del pueblo de México por mantener nuestra independencia y soberanía y luchar por un México cada día más justo y más próspero. Eso es lo que marca la valentía de las y los cadetes del Colegio Militar. Las y los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de tener las Fuerzas Armadas que caminan con su pueblo, defendiendo la democracia, con enorme lealtad a su patria y a sus instituciones. Las y los mexicanos somos únicos, contamos con nuestra grandeza cultural, nuestra fecunda historia, nuestro amor a la familia, a la naturaleza y a la patria. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, sus elementos nos cobijan, nos protegen y nos cuidan. Desempeñan labores de seguridad nacional, seguridad pública, apoyan a la población en momentos de emergencia y ahora también, de manera destacada, construyen obras estratégicas y operan empresas del Estado mexicano. Hoy, 9 de mayo de 2025, hago un homenaje a las y los cadetes de antes y de ahora, a las y los soldados oficiales de antes y de ahora. Hago un homenaje a las Fuerzas Armadas, hago un homenaje a ustedes, a sus familias y agradezco eternamente su disciplina, su honor, su valor, su valentía y su lealtad. Gracias, General Secretario Ricardo Trevilla Trejo. Gracias, Almirante Secretario Raimundo Pedro Morales Ángeles, por su entrega y acompañamiento. Juntos, Gobierno, Fuerzas Armadas y el pueblo de México, estamos construyendo paz y prosperidad para el mejor México posible, para las actuales y las futuras generaciones. Con cada paso firme en el camino de la justicia, las Fuerzas Armadas de México nos recuerdan que la verdadera grandeza radica en la voluntad de servir y de proteger a la patria. ¡Larga vida al Colegio Militar! ¡Larga vida al Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional! ¡Larga vida a la Armada de México! Y que por siempre ¡viva México! Favor de ponerse de pie. Con motivo del 105 aniversario de la Columna de la Legalidad, cadetes del Heroico Colegio Militar realizarán un desfile de honor.
prestos estad a combatir. Hoy llamad, suena el clarín, las armas pronto preparar y la victoria disputar. Prestos están, suena el clarín, anuncia ya próxima ir, vibrando está su clamor. Marchemos ya con valor, prestos están a combatir. Hoy llama, suena el clarín, las armas pronto preparar y la victoria disputar. Prestos está, suena el clarín, anuncian ya próxima ir, vibrando está su clamor. Marchemos ya con valor. Sí, marchemos, que es hora ya de combatir con fiero ardor, con gran valor, hasta vencer, hasta morir. Sí, marchemos, que es hora ya de combatir con fiero ardor, con gran valor, hasta vencer, hasta morir. Prestos están a combatir, hoy llamad, suena el clarín, las armas pronto preparar y la victoria disputar. Prestos están, suena el clarín, anuncian ya próxima ir, vibrando está su clamor. Marchemos ya con valor, como huracán que su furor las olas rompen en la mar, con rudo empuje y con vigor, sobre las huestes avanzar. No detengáis, no haya temor, pronto el ataque apresurar. Guerra sin tregua ni invasor, viva la patria y libertad, viva la libertad, viva, viva la libertad, viva, que viva sí. Oh, patria mía, tu hermoso pabellón, siempre sabremos llevar. Páginas del libro de la historia del heroico colegio militar, de epopeyas que ya jamás se borran, del santuario de la inmortalidad, canto que se eleva la memoria como ofrenda de honor a la lealtad de los héroes que muertos por la gloria, valioso ejemplo que nos dio la libertad. Juventud de mi patria sublime, que marcháis con gallarda ilusión y aumentad en la historia que escribe nobles hechos de sangre y honor. Yunque forjador de hombres de guerra, como Suárez, Escutia y Melgar, Montes de Oca, Marquesí de la Barrera, los niños héroes de mi México inmortal.
Se invita a todas y todos los presentes a entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Mexicanos al grito de guerra, el acero está y el vitón, y detienen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y detienen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Signo patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas osar el extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, pienso patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero está y el vitón, y detienen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y detienen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Se hace una respetuosa invitación a la Presidenta de México y funcionarios que la acompañan a trasladarse a la sala de banderas de este heroico plantel de educación militar.